No todos los grandes cracks en la historia del fútbol ganaron la Copa del Mundo o la Champions League, así como no todos pudieron ser premiados con el Balón de Oro. Pero hay algo en lo que sí coinciden todos los grandes jugadores en la historia del fútbol, y ese algo es que todos, en algún momento de sus carreras, fallaron un penal trascendental. Habían pasado 8 largos años desde la última vez en que un partido de la Champions League tuvo que resolverse en tiros penales. Llegamos a 2024, octavos de final. Inter de Milán era el gran favorito contra Atlético de Madrid, pero no supo hacerlo valer en 210 minutos de juego y menos en penales. El último de la tanda le correspondió al capitán y estrella del equipo, Lautaro Martínez, que se tropezó, la sacó de órbita y agregó su nombre a la enorme lista de cracks que fallaron el penal que sepultó a sus equipos. Semifinales Eurocopa 92. El campeón Países Bajos buscaba meterse otra vez a la final, pero Dinamarca no se lo permitió. Tras empatar a 2 goles, se fueron a penales y ahí, en un choque de leyendas, Peter Schmeichel, el mejor portero del mundo, se impuso a Marco van Basten, el mejor futbolista del mundo, que optó por colocación, pero se olvidó de la potencia. El único de los 10 que falló en aquella tanda fue, como suele pasar, el jugador que se suponía más fiable. Cuando Luka Modric falló el primer penal de la tanda contra Manchester City en la Champions League pasada, despertó a un fantasma que llevaba 16 años enterrado en el pasado. Euro 2008, Croacia había hecho una fase de grupos excepcional, 9 puntos y primer lugar por encima de Alemania, pero no pudo en cuartos de final contra Turquía. Se fueron a penales. El entonces jugador del Dinamo Zagreb de 22 años mandó el primero terriblemente desviado a la derecha y encaminó así a Turquía a semifinales de la Eurocopa. Luis Suárez está acostumbrado al papel del malo de la película, a veces usando los dientes, en alguna ocasión usando las manos, pero muy pocas veces Luis Suárez ha ejercido de villano con los pies. Tamaña rareza ocurrió en la Copa América 2019, cuartos de final contra Perú, 0-0. ¿Quién mejor que Suárez para abrir la tanda de penales? Pero Pedro Galese leyó sus intenciones, se lanzó a la derecha y con la panza paró el balón. Luego anotaron todos. Perú avanzó a semifinales y Luis Suárez, héroe de tantas noches, no sabía ni dónde esconderse. Lloró inconsolable en uno de los episodios más duros de su carrera. El fichaje de Luis Figo fue la primera piedra en la construcción de los Galácticos y, poéticamente, en pies del propio Figo, inició el derrumbe del proyecto 3 años después. Semifinales Champions League 2003. Real Madrid perdía en el global 3-2 con la Juventus, penal para el Madrid, y como hace 2000 años, Iscariot dio un paso adelante entre la multitud. Acto seguido, besó tímidamente la pelota que entregó directo a los brazos de Gianluigi Buffon. Cuartos de final de la Euro 2004. David Beckham arrastraba 2 penales fallados, el del famoso resbalón contra Turquía en la fase eliminatoria y otro atajado por Fabián Barthez en la fase de grupos. Todos sabemos que a la tercera es la vencida, así que el capitán volvió a dar un paso adelante en la tanda contra Portugal. Beckham se tropezó otra vez, la voló a la fila Y e Inglaterra, por supuesto, quedó eliminada. Faltan muchos años para saber qué tan relevante acaba siendo el nombre de Bukayo Saka en la historia del fútbol, pero el joven extremo va por el camino correcto. Tiene aún muchos títulos por ganar y experiencias por vivir. Eso sí, a Bukayo nadie puede contarle cómo se siente fallar un penal trascendental. Lo vivió en carne propia en la final de la Euro 2020. Jadon Sancho y Marcus Rashford
habían fallado antes que él, pero Jorginho le dio vida a Inglaterra de último momento cuando parecía más que muerta. Lo único que tenía que hacer Saka para revivirla era meter su penal, el quinto penal, y no, Saka la puso al alcance de Gianluigi Donnarumma e Inglaterra prolongó su eterna maldición. Clarence Seedorf falló un irrelevante penal en la final de la Champions League, pero ya hablaremos de eso. 7 años antes, el neerlandés tenía 20. Recién había fichado por el Real Madrid cuando fue responsable del único penal fallado en cuartos de final de la Euro 96. Pésimo penal a media altura, fácil hasta para un arquero mediocre como Bernard Lama. Francia a semifinales y Países Bajos, fiel a su tradición, eliminado. Semanas antes de la Eurocopa 96, en la final de la Champions League, el joven Edgar Davids falló el penal que marcaría su carrera. Ajax iba por el bicampeonato. Davids quiso ser el primero de todos en cobrar y le pegó quedito y al centro a más no poder. Ajax no se repuso y por una vez la Juventus ganó esa Champions que le cuesta más que a nadie. No hay una estrella neerlandesa que no haya errado un tiro penal crucial. Tampoco Wesley Sneijder se salva. Semifinales de Brasil 2014, 0-0. Países Bajos ya había fallado uno, así que el 10 no tenía margen de error. Pero Sneijder no es más que un neerlandés, y eso de fallar penales lo llevan todos en la sangre. El mediocampista le pegó fuerte y colocado, pero a media altura, y Sergio Romero aprovechó para meter a Argentina en la gran final. Tampoco el último futbolista de superélite que nació en Países Bajos se salva de la tradición. Otra vez en el Mundial, otra vez contra Argentina. Lionel Messi perdió el volado. ¿Quién mejor que el capitán neerlandés para cobrar el primero de la tanda y encaminar a Países Bajos a semifinales? O debo decir, ¿quién peor que Virgil van Dijk para fallarlo? La tanda empezó mal para la naranja mecánica y acabó mal, como siempre. Muy pocos jugadores en la historia han perdido contra Países Bajos en penales. Uno de ellos, Zlatan Ibrahimovic, en los cuartos de final de la Euro 2004. Países Bajos hizo lo de siempre. Cocu tiró su penal al poste. Zlatan, que por entonces jugaba en el Ajax y tenía varios compañeros en el cuadro rival, estaba ante la posibilidad de encaminar a Suecia a semifinales. Le pegó fuerte y la mandó lejos. En un hecho insólito, Países Bajos ganó una tanda de penales. La final de la Champions League más recordada de la historia tuvo a Andrei Shevchenko como infeliz protagonista, ya lo saben. Milan ganaba 3-0 acabando el primer tiempo, Liverpool empató en el segundo, penales. Andrea Pirlo ya había errado el suyo, así que el ucraniano no podía fallar, pero falló. ¿Y de qué manera? Suavecito y al centro, regalito para Jerzy Dudek, que consumó el milagro del Liverpool. Vinicius todavía no está en esta lista, pero ¿se imaginan que falle un penal el próximo clásico en el Camp Nou? ¿Se imaginan estar en el estadio y estar sentados a mi lado? Paren de imaginar y háganse miembros, porque me voy a llevar a un par de ustedes al próximo clásico que se jugará en Barcelona. Suscríbanse, háganse miembros y disfruten de este y muchísimos otros beneficios. Kylian Mbappé también cumple el requisito de todo futbolista que aspira a ser histórico: fallar un penal decisivo. Francia era la gran favorita para ganar la Eurocopa 2020, pero Suiza se metió en su camino en octavos de final y se fueron a penales. Todos, suizos y franceses, anotaron en la tanda. 9 de 9, hasta que llegó Mbappé, anunció su disparo a la izquierda y Jan Sommer, encantado de la vida, se lo interceptó. Antoine Griezmann es uno de los mayores expertos del mundo
a la hora de fallar penales. Ha errado el 35% de sus intentos. El único verdaderamente grave, el que falló en la final de la Champions League 2016. No ocurrió en la tanda, sino en tiempo reglamentario. Iniciaba la segunda mitad, el partido estaba 1-1, penal de Pepe. El francés pudo poner arriba al Atlético y guiarlo ahora sí a ganar la primera Champions de su triste historia, pero no. Se limitó a sacudir el travesaño y así le ahorró al Real Madrid el desgaste de otra remontada marca de la casa. Al final quedó así, 1-1, y el Madrid ganó en penales. Si Griezmann hubiera metido aquel penal, el Atlético hubiera perdido de todas formas. Bueno, eso lo podemos intuir, pero nunca asegurar. Lo mismo podemos preguntarnos sobre el Francia 2, Inglaterra 1 en Qatar 2022. Y si Harry Kane hubiera metido el penal que le cayó del cielo a Inglaterra al minuto 84, ¿habría ganado Inglaterra en tiempo extra o en penales? ¿Hubiera vencido a Marruecos en semifinales? ¿Habría enfrentado a Argentina en la gran final? ¿Lograría Harry Kane lo que no pudo Kolo Muani? Bueno, el caso es que el delantero inglés le pegó con fuerza pero sin convicción. La fórmula perfecta para mandar la pelota por arriba, e Inglaterra fue incapaz de siquiera meterle emoción al partido. Lionel Messi ha fallado 32 tiros penales en su carrera. De 30 de ellos ya nadie se acuerda. No es el caso de aquel que falló contra el Chelsea en semifinales de la Champions League 2012. Jugaban en el Camp Nou, marcador global 2-2, iniciaba el segundo tiempo y el Barcelona tenía un hombre más por la expulsión de John Terry. Ese penal habría enterrado a los ingleses, pero el argentino reventó el travesaño y el Barça, campeón y todopoderoso, no pudo anotar el gol que necesitaba para volver a la gran final. 4 años después llegó la Copa América Centenario y se fueron a penales. Arturo Vidal falló el primero de Chile. Mejor imposible. Turno de Lionel Messi para encarrilar el título, pero la voló. La selección argentina perdió una final por tercer año consecutivo. Unas horas después, Messi se retiró para siempre del albiceleste. O bueno, estaba tan triste que eso fue lo que dijo. Ellos son Héctor y Daniel, mis compañeros de viaje con quienes vi el mejor partido de la Eurocopa este verano en Alemania. Todo lo que tuvieron que hacer fue apoyar a este canal a través de Instagram y ganarse el premio mayor. Este año le toca a los miembros de YouTube y el premio es ir juntos al Barcelona Real Madrid. Únete y vámonos a ver el clásico en el estadio. El único penal verdaderamente relevante que falló Diego Armando Maradona tuvo lugar en el Mundial de Italia 90. Argentina 0, Yugoslavia 0, cuartos de final. Diego tiró el tercer penal de la tanda, flojito y a media altura, directo al portero Tomislav Ivkovic. Sin embargo, Yugoslavia no supo aprovechar y el insólito fallo de Maradona quedó solo en anécdota. Final adelantada de la Champions League entre los dos mejores equipos del mundo. Manchester City no pudo ante un Real Madrid que se le encerró cínicamente y consiguió el objetivo: irse a tiros penales. Erraron 3 jugadores: Luka Modric el primero, Mateo Kovacic el último, pero el único que está condenado al recuerdo eterno fue el de en medio, la falla protagonizada por Bernardo Silva, que el muy desubicado se sintió Sebastián Abreu y regaló el más dulce de los caramelos al portero madridista. Juan Román Riquelme fue un héroe trágico en la historia del Villarreal, el responsable de llevar a un equipo diminuto hasta semifinales de la Champions League y al mismo tiempo el que por fallar un penal contra el Arsenal les despertó del sueño de meterse en la gran final de 2006. Arsenal ganó 1-0 en Londres. En la vuelta en Villarreal, el partido estaba 0-0 cuando al minuto 89 Riquelme tuvo el empate a 12 pasos, pero el argentino tiró suave a la derecha, Jens Lehmann adivinó y la Cenicienta falleció.
Había una vez un jugador que falló un penal en la final de la Champions League y otro más en la final de la Copa del Mundo. Su nombre, David Trezeguet. Si nadie recuerda el penal fallado por Seedorf en la tanda contra la Juventus de 2003, es porque al final el Milan ganó la Champions. Y si Milan ganó, fue en parte gracias a que Trezeguet falló el primer penal. Pero el fútbol da revanchas y 3 años después, Trezeguet tuvo la suya en Alemania 2006. Todo mundo se acordaría de aquel penal, el único penal fallado en aquella tanda, pero gracias a Marco Materazzi, todo lo demás que pasó en aquel partido quedó en segundo plano. Era el segundo penal, Trezeguet contra su compañero de la Juventus, con quien un mes después jugaría en la Serie B. El mitad argentino engañó a Buffon, que se lanzó al lado contrario. Le pegó con mucha potencia directo al travesaño. El balón botó centímetros fuera de la línea. Todos los demás anotaron y Francia perdió el Mundial. De acuerdo a fuentes especializadas dentro de la NASA, el balón que lanzó a órbita Sergio Ramos está por volver al planeta Tierra a mediados de 2029. A ver si es cierto. El fenómeno aconteció en las semifinales de la Champions League edición 2013. Real Madrid contra Bayern Múnich en el Santiago Bernabéu. Todo el salón de la fama del fútbol erró en aquella tanda. Cristiano Ronaldo falló, Kaká falló, Toni Kroos falló, Philipp Lahm falló y falló feo. Pero el único error que pasó a la historia fue el de Sergio Ramos, porque el que falla al último, falla mejor. Alguien tarde o temprano tenía que meterla, y fue Bastian Schweinsteiger quien capitalizó el penal de Ramos. Bayern Múnich avanzaba a la final de la Champions League, y no una cualquiera, la final de la Champions que se jugaba en casa. Llegado el día, Bastian estaba tan nervioso que ni siquiera quiso ver el penal que tiró Arjen Robben en tiempo extra y que, intimidado por la belleza y personalidad del portero rival, falló, por supuesto, como neerlandés hecho y derecho. Si el mediocampista no estaba en condiciones ni de ver los penales de sus compañeros, imagínense tirar él mismo el quinto y definitivo. Eso solo podía salir mal, y salió fatal. El Bayern perdió la final de la Champions League ante el peor Chelsea posible y en su casa. En la final de Estados Unidos 94, en cambio, no pasó nada relevante y por eso lo único que quedó en la memoria es aquella historia del hombre que murió de pie. Roberto Baggio se llamaba y era el mejor jugador del mundo. Suyo fue el último penal y aquel disparo directo hacia una cálida nube californiana que nos agarró a todos por sorpresa. Si lo hubiera metido, de todas maneras Brasil tenía ventaja y habría estado a un gol del título, pero nadie recuerda eso. La mirada de Baggio al suelo, resistiendo el dolor de pie, es la que permaneció en la memoria porque es puro cine. Hablando de cine, el penal fallado por John Terry contra el Manchester United en 2008 tuvo todo lo que demandamos del séptimo arte: melodrama, tragicomedia, ¡ay, Balak!, un giro inesperado y hasta una buena dosis de karma. A diferencia del penal de Baggio, John Terry tuvo la primera Champions del Chelsea en su pie. Si metía ese penal, chao, eran campeones de Europa. El penal que le paré a Cristiano Ronaldo con mi precioso rostro sería entonces el número 1 de este conteo. Pero no, Terry se resbaló en el peor momento imaginable. En el fútbol, la verdad, se juegan muchos minutos y pasan al final pocas cosas. Pero esas pocas cosas son tan buenas que hacen que todo lo demás valga la pena. Y cuando ocurren en el último suspiro de un partido, es cuando se inmortalizan y nos llevamos el recuerdo hasta la tumba. Los goles anotados más allá del minuto 90 y que dieron títulos. Los invito a ver
este video encontrarán el link aquí abajo en la descripción y déjenme sus comentarios porque los leeré allá, los leeré acá y nos vemos en la próxima entrega. Ya me da hasta más cosa ponerme la de la Lazio que la de la Roma, porque hace mucho dejé de ser de la Lazio, esto no lo he aclarado, pero sí, cuando me di cuenta que son unos básicamente, que sí era verdad, dejé de ir a la Lazio.